Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para tercer grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 9 con la sesión que lleva por título Elaboramos una conomaceta para la conservación de plantas oriundas de nuestro Perú. Nuestro propósito. Hoy diseñarán y elaborarán una maceta con forma de cono, que servirá de almácigo, empleando materiales reciclados, tierra, semillas y algunos instrumentos. Empezarán elaborando una plantilla de cartulina para la maceta cónica, que será de tipo colgante. Para ello, a modo de ejemplo, explorarán las plantillas de otros objetos cónicos e identificarán sus elementos geométricos. A continuación, elegirán el material adecuado y construirán la maceta. Finalmente, encontrarán relaciones entre el volumen del cono y el de un cilindro de igual altura y diámetro, para lo cual experimentarán con la cantidad de tierra que estos pueden contener. Tengamos en cuenta, recordemos acerca del cono. Ya sabemos que es una figura que se forma por la rotación de un triángulo, cuyos elementos son altura, radio y generatriz, que también venía a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Para calcular el área lateral teníamos la fórmula de pi por radio por generatriz, y en el caso del área total teníamos dos expresiones. La más utilizada por nosotros era pi por radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Y también teníamos la fórmula del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por altura, y que el volumen del cono es 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura. Estos están en unidades, centímetros cúbicos, metros cúbicos y kilómetros cúbicos. También habíamos visto en la clase anterior acerca del desarrollo del cono y recordamos un poco el teorema de Pitágoras. Nos preparamos para elaborar un cono maceta. Leamos la situación presentada. Leonardo es un joven estudiante, responsable y amante de la naturaleza. Colecciona plantas en diferentes envases y macetas. Se ha propuesto diseñar una maceta diferente y novedosa que tenga una forma cónica, le sirva de almácigo y a la vez sea decorativa. En ella colocará semillas oriundas del Perú. Para ello, usará material reciclado de la zona, como cartón, tela plástica u otro material del entorno. Lo acompañaremos en su trabajo tomando en cuenta la siguiente imagen referencial. Tenemos algunas imágenes acerca de cómo se vería el modelo de la conomaceta. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla del conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? ¿Qué procedimiento seguirá para lograrlo? ¿Qué cantidad de tierra necesitará para su conomaceta? Para responder estas y otras interrogantes, te invitamos a experimentar el proceso. Exploramos un objeto de forma cónica. Para iniciar la actividad necesitamos un gorro de fiesta infantil como el de la imagen. Aquí tengo una propuesta de gorro infantil. Existen una gran variedad de gorros en el mercado y todos tienen diferentes medidas, sea para niños, jóvenes o adultos. Segundo, observamos nuestro alrededor e identificamos objetos de formas semejantes a la del gorro mostrado. Bueno, podemos observar formas semejantes en un barquillo de helados, una copa de vino, un cono de tránsito, un embudo de cocina, entre otros. Ahora, tomando el objeto lo observamos atentamente y nos preguntamos ¿cómo se construyó? ¿Cómo fue antes de tomar esta forma? ¿Qué nombre reciben sus partes? Escribimos las respuestas. Para su construcción se utilizó cartulina, tijeras, pegamentos, cintas y un molde. Este es el cono. Si nosotros lo llegamos a analizar, sale a partir de un molde de cono, no una plantilla. Y formado el cono, pues tiene sus elementos, ¿no? El vértice, que sería la punta, la altura del cono, la generatriz, la base y el eje, ¿no?
aquí también vamos a encontrar el radio del cono. Veamos más adelante. Recogemos la información que nos proporciona el gorro. Por ejemplo, la medida de su altura, diámetro, radio y generatriz. Tomamos nota en nuestro cuaderno. A ver, veamos. Este es nuestro gorro. Vamos a trazar un triángulo recto en el cual podremos denotar fácilmente cuál es la altura, la generatriz, que es la hipotenusa, y el radio. Con una regla nosotros vamos a medir aproximadamente la altura. En este caso a mí me está dando 15,5 centímetros, que es un valor aproximado. Como te mencioné, estos gorritos son de distintos tamaños. Cuando vayas al mercado o participes de una fiesta infantil, verás que pueden haber más grandes o más pequeños. Esta es una medida referencial. Ahora, quiero el radio. Del mismo modo, cojo mi regla y aproximadamente por la mitad tendríamos 6 centímetros de radio. Lo mismo va a pasar para la generatriz. Ubicando mi regla correctamente, me da un aproximado de 17 centímetros. Entonces el cono quedaría formado más o menos así, ¿no? Generatriz 17, altura 15,5 y radio 6 centímetros. Como yo sé que el diámetro es 2 veces el radio, pues entonces será el doble de 6, que es 12 centímetros. Vamos a desarmar el gorro para explorarlo y reconocer sus características. Identificamos la unión del material del cono y separamos los lados con mucho cuidado. Observamos atentamente qué ocurre y respondemos. ¿Qué pasó con el cuerpo del cono? ¿Qué forma tiene dicha pieza? ¿Qué nombre reciben los lados que estaban unidos? Tomamos las medidas del cono desarmado y las comparamos con las medidas que registramos antes de desarmarlo. ¿Son las mismas? ¿A qué conclusión podemos llegar? A ver, observa, tenemos el cono. Si nosotros lo desarmamos, nos quedaría algo más o menos así, ¿no? Y estos serían los elementos del cono que habíamos obtenido en el paso anterior, ¿no? Con la medición y la regla. El cono desarrollado se convirtió en una figura plana, ¿no? De lo que tenía esta forma, ahora pues es una superficie completamente plana. La pieza tiene forma de sector circular. Esto se llama sector circular. Los lados que estaban unidos en el cono se llaman generatriz, ¿no? Pero en el sector circular se va a convertir en radio del sector circular. La generatriz del cono para el sector vendría a ser el radio. Ahora, para calcular la longitud del sector circular, o sea, la medida de todo esto, vamos a aplicar la fórmula de longitud de la circunferencia, porque recuerda que la base es una circunferencia. Entonces, esta longitud va a ser la misma que la longitud de la circunferencia. Es por eso que acá utilizo la fórmula 2pi por radio. Multiplicando 2 por 3,14 por 6, que era la medida de mi radio, voy a obtener 37,7 centímetros aproximadamente. Y vamos a darnos cuenta de que las medidas son las mismas. Podemos afirmar que solo ha cambiado su forma de tridimensional a bidimensional, conservando sus medidas. Ahora sobreponemos las uniones y observamos atentamente lo que ocurre, lo describimos. Bueno, si nosotros volvemos a unir este molde, pues va a regresar a su figura original, a su forma original, perdón, ¿no? Que es el conito, el gorrito. Luego dice, reconstruimos el gorro y preparamos los materiales necesarios, pegamento o goma. Bueno, acá lo puedes poner grapas, gomas. ¿Qué podemos decir de esto? Reconstruir un cono nos permite identificar sus elementos y relaciones. Por ejemplo, la hipotenusa del triángulo rectángulo es la generatriz del cono, ¿no? Este lado de acá, si nosotros lo triangulamos, pues se convierte en la generatriz, que también es la hipotenusa. Elaboramos la plantilla del modelo de la conomaceta usando instrumentos. Primero, desarrollar la plantilla de la conomaceta nos ayudará a construirlo. También podremos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? Leonardo, para desarrollar la plantilla de la conomaceta, necesitará recordar algunos conceptos matemáticos como definición de cono recto y sus elementos, el teorema de Pitágoras,
el sector circular y la longitud de la circunferencia. Y podrá usar materiales como cartulina o cartón, regla escuadra, transportador, compás, tijeras y pegamento. Segundo, observa las imágenes, cómo hacer un cono. Te dejo aquí la fuente de donde obtuve estas imágenes. Debemos revisarlo atentamente para el proceso de construcción de la plantilla de la conomaceta. Esta es una propuesta. Primero determina la altura del cono y luego dóblalo a la medida. Trazamos con una regla, dibuja un semicírculo en base a la medida duplicada. Trabajamos con un compás y hacemos la semicircunferencia. 3. Utiliza tijeras para cortar el semicírculo. Superpon los bordes rectos para conseguir el tamaño del cono deseado, ¿no? Y ahí vamos uniendo. Y por último, pues asegura el cono a lo largo de su unión. Puede ser pegamento, pueden ser grapas, puede ser cinta, ¿no? Para terminar el modelo de la plantilla. Esta es una posible forma, ¿no?, de cómo podrías realizar la plantilla. Dice, nos organizamos para diseñar la plantilla. Consideramos el tamaño de la conomaceta, ya que servirá para hacer un pequeño almácigo. Preparamos los materiales e instrumentos como cartulina, regla, transportador, compás, etc. para iniciar el trabajo. Bueno, nuestra propuesta será un cono de radio 7 centímetros y altura 24 centímetros. Vamos a calcular la generatriz entonces utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la generatriz al cuadrado es igual a la suma de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Generatriz al cuadrado será entonces, mi altura es 24 al cuadrado más mi radio, que es 7 también al cuadrado. De aquí voy a obtener de que la generatriz al cuadrado sería 576 más 49. Pasando este cuadrado a raíz, tendríamos raíz de 625, que es el valor de esta suma. Y raíz cuadrada de 625 pues es simplemente 25. Observa que aquí yo ya tengo mis medidas, no tengo mi dibujo de cómo sería mi conomaceta. Radio 7, altura 24, generatriz 25. Y los materiales que puedo usar, bueno, yo he puesto cartulina cartón, puede ser cartón, cartulina normal, cualquier material que me sirva para hacer la plantilla. Un compás, una goma, una tijera y una regla, ¿no?, para verificar las medidas que estoy planteando. A trabajar, realizamos el trazo de la plantilla de la conomaceta de acuerdo a las medidas que hemos elegido. Podemos recurrir al tutorial para apoyarnos en el proceso. Y ya tenemos la plantilla. Bueno, ¿cuál sería la longitud del arco? Aplicaríamos la fórmula 2pi por r. Entonces sería 2 por 3,14 por 7. Ya para poder calcular la circunferencia, que es 44 centímetros. Luego, ¿cuál sería el ángulo central del sector circular? Para eso voy a utilizar esta fórmula, ¿ya?, que me dice de que el ángulo va a ser la longitud de la circunferencia por 360 por 2 veces pi por radio. Pero acá observa que tengo un R mayúscula. ¿Qué significa este R mayúscula? Este es el radio del sector circular, que es la generatriz del cono. Ojo ahí. Reemplazando valores tendremos la longitud que ya hallamos, que es 44 por 360 grados, dividido entre 2 por 3,14 por 25. Esto es igual a 15.840 entre 157,1, que me da una medida de 100.9 o 100,9 grados para la medida del ángulo. Básicamente en esta imagen trato de representar lo que deberías desarrollar, ¿no? Si ya tenemos que la generatriz vale 25, con el compás trazo la semicircunferencia formando una abertura de 100.9 grados sexagesimales. ¿Cómo se mide esto? Pues con una regla transportador. Si yo cumplo con esto, entonces la medida de esta longitud va a ser 44 centímetros aproximadamente, como habíamos obtenido en nuestros cálculos, ¿no? Y aquí te he colocado el cono para que veas cómo esta generatriz se convierte en el radio, que es el valor que estoy dividiendo acá. Por eso esta R mayúscula no es el radio del cono, sino es el radio del sector circular, que es la generatriz del cono. 5. Ahora podemos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomamos en cuenta para desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usamos?
Hemos utilizado las propiedades del cono, el teorema de Pitágoras para hallar la generatriz, la longitud del sector de la circunferencia y la fórmula para obtener el ángulo del sector circular. Hemos utilizado cartulina, compás, reglas, tijeras y pegamentos. Elaboramos nuestra conomaceta. Ya contamos con la plantilla de la conomaceta, ahora corresponde elaborarla. Recuerda que ya la habíamos visto en el paso anterior, te di las medidas y el ángulo que debe tener mi plantilla, de acuerdo al modelo que te estoy planteando. Entonces, elegimos el material apropiado para la conomaceta. Debemos tener en cuenta que nos servirá de almácigo, por lo tanto debe resistir la humedad, ser flexible y cumplir otras características. Material a libre elección, de acuerdo a lo que tengas en casa. Segundo, organicémonos con nuestra familia para elaborar la conomaceta. En ese espacio promovemos el diálogo sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio natural, comentaremos la problemática de la contaminación de los suelos y generaremos compromisos que contribuyan a recuperarlos y conservarlos. Luego guardamos estos compromisos para usarlos al momento de elaborar el video. Bueno, esto es trabajo del estudiante, ¿no? Esto forma parte del video que es el producto final de esta experiencia de aprendizaje. Empezamos trazando la plantilla en el material elegido y construimos la conomaceta. Bueno, esta era nuestra plantilla, ¿no? Esta la vas a colocar en el material que vas a utilizar. Aquí tengo una propuesta, por ejemplo, aquí hemos usado Corospun, ¿no? Lo que se conoce como Corospun. Quizás tengas algún hermano o alguien que tenga este material, un trozo, copias la plantilla, lo unes y ya está, ¿no? Tendrías tu conomaceta. Ahora dice, calculamos el volumen de la conomaceta. Comprobemos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro. Para ello, seguimos los siguientes pasos. Construimos el cilindro y el cono y tomamos mediciones. ¿Qué relación tienen las medidas de sus bases y alturas? Bueno, yo tengo un diseño de cilindro y cono en el cual he colocado altura 7 en ambos casos y radio 3. ¿No? Entonces, si su radio es igual, entonces la superficie de sus bases es la misma y las alturas son iguales. Esto nos va a servir para verificar algunas propiedades. Conseguimos arena o tierra, luego llenamos con arena o tierra el cono y vertimos el contenido en el cilindro. ¿Qué parte del cilindro se ha llenado? Repetimos la acción hasta que se llene el cilindro. ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Qué relación encontramos entre el volumen del cilindro y el volumen del cono? La describimos. A ver, en este caso, si es que el cono y el cilindro tienen la misma altura y la misma base, ¿qué va a ocurrir cuando tú realices este experimento? Si tú viertes la primera vez la arena al cilindro, se va a llenar la tercera parte. Por eso que aquí está dividido en tres partes. 1, 2, 3. Cada uno es un tercio. La segunda vez se llenarán 2 tercios. Y la tercera vez se llenará todo el cilindro. De aquí puedo decir de que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, siempre y cuando tenga la misma base y altura. Ahora ya puedes calcular el volumen de la conomaceta, qué cantidad de tierra requiere. Esta era la medida, el diseño de nuestra conomaceta, que tiene radio 7, altura 24 y generatriz 25. Calculamos el volumen es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Entonces el volumen será 1/3 de 3,14 por el radio que es 7 elevado al cuadrado por la altura que es 24. Resolviendo tendríamos 1/3 por 3,14 por 49 por 24 que me da como resultado 1230,88 centímetros cúbicos. Que esta sería la capacidad o el volumen de tierra o arena que puede contener mi conomaceta. Para continuar con nuestra experiencia debes sembrar semillas de maíz y de una leguminosa, puede ser frijol, alberja o lenteja, en tu almácigo de conomaceta. Más adelante la usaremos en la actividad de ciencia y tecnología. Ahora te planteo un reto. Elabora una plantilla de una conomaceta. Calcula su área lateral y el volumen que contiene, la cantidad de tierra que va a contener. Te dejo esta imagen como referencia. No olvides que debes completar
cada uno de los recuadros de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes de tu actividad. Tienes que leer cada uno de los criterios y marcar de acuerdo a tu desarrollo. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. No olvides enviarme tus evidencias.